Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue en noviembre de 1983, en un campamento en lo más profundo de la selva lacandona, en el estado de Chiapas, donde se fundó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquellos 6 miembros que conformaron principalmente esta organización estuvieron apartados de la sociedad aproximadamente 3 años, viviendo de los frutos y carne que les otorgaba la naturaleza, estudiando y aprendiendo las artes de las guerras y las estrategias de los ejércitos, así como los eventos sucedidos durante las guerras en el país. En 1985, el gobierno quería expulsar a todas las comunidades indígenas de esa zona para declararlas patrimonio de un pequeño grupo que quería comercializar madera, aparte de las grandes cantidades de petróleo y uranio que se encontraban en el subsuelo de la selva. Fue en ese momento cuando el EZLN salió de las sombras de la espesa selva para unir fuerzas con los grupos indígenas y enseñarles la lucha armada. A cambio pidieron abastecimientos. EZLN se dio cuenta que con los indígenas que trataban eran ya expertos en la lucha, así pasaron de ser los maestros a ser los alumnos. Mandaron a los jóvenes indígenas a las ciudades a estudiar, fue así como el movimiento se propagó y expandió. Pero los indígenas zapatistas no podían hablarlo con los demás, y esa clandestinidad perduró hasta 1994. Durante este transcurso del tiempo, miles de combatientes se comenzaron a reunir en las montañas y añadirse al ejército zapatista. Pero estos luchadores por la libertad no solo se preparaban para luchar. En las poblaciones indígenas se comenzaron a levantar clínicas y escuelas. Se enseñaba a leer para que aprendieran la historia de México. Eran técnicos de luz y montaban estaciones de radios. Incluso hacían campañas de salud y vacunación. Vivían del café y de la ganadería. El 12 de octubre de 1992, como festejo de los 500 años del descubrimiento de América, aproximadamente 12.000 indígenas marcharon por San Cristóbal de las Casas, en lo que se conoce como la Gran Marcha. Fue ahí cuando comenzaron a plantearse el alzamiento de armas en contra del gobierno. Los jefes de las comunidades tomaron el mando del EZLN y se llamaron Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI. Se plantean el carácter general de una guerra. No solo querían derrocar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sino también terminar con el mandato de 60 años por parte del PRI. Es ahí cuando escriben la primera declaración de la Selva Lacandona, donde demandan techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, libertad, justicia, democracia y paz. Ellos no querían la independencia de Chiapas, sino que el país entero lo reconociera. Se alzaron en armas el 1 de enero de 1994 y aunque su pequeña disputa con el gobierno tan solo duró 12 días, se dieron a conocer no solo al país, sino al mundo entero de cómo estaban las cosas en México. El 1 de enero, miles de indígenas armados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional toman 7 ciudades de Chiapas. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena hace pública la primera declaración de la Selva Lacandona, con la que declara la guerra al gobierno de Salinas de Gortari y anuncia su lucha por democracia, libertad y justicia para todos. El 5 de enero, la Fuerza Aérea Mexicana bombardea a las comunidades rebeldes. El 12 de enero, la población civil pide que finalice la guerra. Salinas de Gortari ordena el cese al fuego del ejército en Chiapas. En febrero se inician las conversaciones entre el EZLN y el gobierno federal. De aquí destaca un joven luchador, el subcomandante Marcos, que se convirtió en vocero de los indígenas. Actualmente es la figura más importante del zapatismo. Cedillo revela su identidad como Rafael Guillén Vicente, nacido en 1957 en Tampico y de clase media, con grandes notas en la carrera.
pero el subcomandante Marcos sigue manteniendo su identidad con un signo de incógnita muy grande. (1995) El 11 de febrero, Ernesto Zedillo ordena al Ejército Federal avanzar sobre poblaciones zapatistas, con el objetivo de arrestar a los miembros del EZLN, al mismo tiempo que el secretario de Gobernación negocia con ellos. Esta fecha pasará a la historia como la traición de febrero. El 12 del mismo mes, el EZLN llama a detener la guerra. Cientos de comunidades huyen a la montaña y se produce una oleada de inmensas movilizaciones a nivel nacional e internacional para detener la guerra. El 15 de febrero, el Ejército Federal, bajo las órdenes de Zedillo, arrasa con el pueblo de Guadalupe Tepeyac, sede de la comandancia del EZLN. En marzo, las órdenes de Zedillo provocan detenciones, torturas, asesinatos, desalojos, 30,000 desplazados y la colocación de puestos militares sobre las comunidades zapatistas. (1996) En enero, el EZLN anuncia la cuarta declaración de la Selva Lacandona. Plantea la construcción de una fuerza política de nuevo tipo, no partidaria, que no luche por el poder, basada en el EZLN. Esta fuerza es el Frente Zapatista de Liberación Nacional. En febrero se firman los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena con el gobierno federal, que incluyen el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución General como entidades de derecho público capaces de organizarse autónomamente. (1997) En enero se incrementa la presencia militar y la represión contra comunidades indígenas de Chiapas. Los paramilitares ejercen violencia contra indígenas. En diciembre son masacrados 45 indígenas que oraban por la paz. La masacre de mujeres, niños y hombres causó indignación y repudio al mundo entero. El EZLN demuestra que el grupo paramilitar priista Máscara Roja fue el autor de la matanza. 2000. En julio, Vicente Fox del PAN vence en las elecciones más reñidas de la historia. Gana por la decisión del pueblo de México de sacar al PRI de la presidencia. Lanza decenas de promesas para Chiapas. El nuevo gobernador de Chiapas libera a 20 zapatistas presos en Cerro Hueco y anuncia el cierre de la prisión. 2001. En febrero, los 23 comandantes del EZLN comienzan a recorrer triunfante las principales ciudades del país en la Marcha del Color de la Tierra. Millones de mexicanos salen eufóricos a recibirlos con banderas, pancartas, gritos de apoyo y víveres. El EZLN es recibido por los hijos del general Emiliano Zapata en Morelos y los coroneles sobrevivientes del Ejército Libertador del Sur que acompañaron al general Zapata. La comandante Esther sube a la máxima tribuna de la nación y exige que se apruebe la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, la Ley Cocopa. El PAN no acude a la sesión.